Cuando hablamos acerca de el fin del tiempo de gracia, probablemente para muchos esto sea un término desconocido, mientras que para otros puede causar mucho temor. Nadie sabe cuándo es la última vez cuando el sol se pone sobre la tierra y la gracia haya terminado para siempre, para todo el mundo. ¿Qué significa que la gracia se cierra? Significa que no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Nadie más te suplicará, nadie más te predicará, nadie más te dirá que es necesario arrepentirse. La gracia se cierra cuando Cristo sale del santuario. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Y estoy como siempre aquí, con Biblia en mano, y quiero darte la bienvenida a tu programa Biblia Fácil. Ya sabes que puedes estudiar la Biblia con nosotros y puedes hacerlo a través de esta dirección virtual, de este sitio web, estudielabiblia.com, y allí puedes elegir qué curso estudiar. Tenemos una variedad de estudios bíblicos. Puedes estudiar por WhatsApp, puedes llegarte el curso de manera física o también en formato digital. Pero vamos a comprender más sobre Jesús y sobre este tema realmente interesante. Un día la puerta se va a cerrar. La pregunta es, cuando la puerta se cierre, ¿de qué lado estarás? ¿Dentro o fuera? Vamos a abrir la Biblia y antes pedimos que Dios pueda conducirnos en el estudio de su palabra. Querido Dios, miles y miles de personas en este momento están viendo este programa, lo están escuchando por radio y queremos pedir tu bendición a través de tu palabra. Que hoy pueda caer la venda de nuestros ojos, podamos ver el tiempo en el que vivimos y podamos ver cuán cerca está tu venida. Por favor, ayúdanos a comprender de que necesitamos hoy aprovechar el tiempo que tú nos das de gracia. Que esa gracia nos cubra, nos salve, nos transforme. Que nadie pueda rechazar tu sacrificio, tu perdón, y que todos podamos un día llegar hasta tu presencia por tu gracia. Vamos a abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda conducirnos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Este es un tema realmente interesante y todos nosotros debemos conocer en qué momento eso termina. Si tú piensas que hoy vamos a hablar de fechas, pues no vamos a hablar más de fechas, porque la Biblia no dice la fecha en la cual Jesús termina su ministerio sumo sacerdotal. Pero encontramos ciertas evidencias bíblicas para saber en qué momento nos encontramos. Lo que sí podemos saber es qué sucederá cuando la gracia se haya cerrado. ¿Qué evidencias muestra la Biblia de que no hay más oportunidad para el ser humano? ¿Estamos cerca o lejos de eso? Vamos a ver eso entonces en nuestro estudio de hoy. Mientras tanto, nuestro primer texto está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esa es la invitación de Dios para el mundo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Me encanta cómo en un solo verso que es tan pequeño, 2 veces se menciona la palabra gracia. Acércate al trono de la gracia, porque lo que vas a encontrar allí es gracia. ¿Sabes cómo me encanta pensar en la gracia de Dios? Gracia es aquello que me liberta, me salva, me restaura. Yo no voy a la presencia de Dios con mérito alguno. No voy como aquel fariseo diciendo, mira, yo soy esto, lo otro. Podemos acercarnos ante ese trono como aquel publicano diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador. Tú sabes que muchas personas se acercan a Jesús solamente con 2 actitudes. La primera es la actitud farisaica, colocando sus obras, sus méritos, pensando que merecen
todas las bendiciones y hasta la salvación. Y otro grupo de personas se acerca como el publicano, diciendo, ten misericordia de mí y cúbreme con tu gracia. Y hoy podemos acercarnos a ese trono de gracia para poder encontrar oportuno socorro. ¿A qué trono? Ya vimos nosotros aquí, durante toda esta temporada, que el trono de Dios está en el santuario celestial. Y ya analizamos aquí incluso varias profecías que hablan sobre el santuario. Daniel 8:14, ¿recuerdas? 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Esa profecía comenzó en el año 457 y las 2300 tardes y mañanas nos llevan hasta 1844. Cuando Jesús ascendió al cielo en el año 31, fue para ser nuestro mediador e intercesor. Pero la purificación del santuario, que es la obra bifásica de Jesús, es decir, su ministerio se divide en dos fases. Primero como intercesor y luego como intercesor y juez. Y en 1844, según la profecía de Daniel 8:14, se comienza un juicio en el cielo para determinar quién se salva y quién se pierde. Todos los nombres de aquellos que dicen creer en Dios pasan por ese juicio. Y aquellos que aman a Dios y hacen la voluntad de Dios, en ese juicio significa buenas nuevas, porque Cristo coloca sus méritos en nuestro favor y uno sale justificado. Pero aquel que dice creer en Dios, pero no hace la voluntad de Dios, entonces en este juicio va a pasar o no va a pasar. Simplemente se va a colocar que es un falso creyente, aquel que dice creer, pero no hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para eso tiene que haber un juicio. Apocalipsis capítulo 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, recompensa para dar a cada uno conforme fuere su obra. ¿Cómo va a dar la recompensa a Dios? En base a un juicio que se realizó. Y ese juicio lo vivimos desde el año de 1844. Según Hebreos 9:23, también las cosas celestiales necesitan ser purificadas. ¿Purificadas de qué? De los registros de nuestros pecados. Y así como aquí en la tierra se purificaba una vez al año el santuario terrenal, en el cielo la purificación de ese santuario comenzó con un juicio desde 1844. Eso nosotros ya hemos hablado, si es la primera vez que estás viendo este programa, puedes revisar los programas anteriores, y ahí hemos visto las fechas exactas hasta el momento que Jesús entró, primero al cielo, luego al lugar santísimo, para poder efectuar una obra de intercesión y de juicio. Lo interesante es que Cristo no estará allí para siempre. Un día Cristo saldrá de allí y un día la humanidad se quedará sin intercesor. Y cuando no haya más intercesión, no habrá más perdón. Porque cuando Cristo salga, se habrá terminado la oportunidad de salvación para toda la humanidad. Mientras eso todavía no sucede, la invitación es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Un día la súplica se acaba. Un día nadie más te va a rogar para que aceptes el Evangelio. Un día nadie más te va a predicar. ¿Por qué sabemos que hoy Cristo todavía intercede? Porque el Evangelio continúa siendo predicado. Porque el Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo de pecado. Eso es lo que está haciendo. Pero un día la puerta se cerrará. ¿Qué puerta? El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad en profecía. El que abre y ninguno cierra. Pero cuando cierra, ninguno abre. Fíjate qué interesante. Esta oportunidad es llamada como una puerta, abierta para que todos puedan accesar. Por eso dice Pablo, acerquémonos confiadamente. La puerta está abierta, pero un día se cerrará. Ahora, cuando Cristo abre la oportunidad, nadie lo podrá cerrar. El diablo podrá hacer todo lo que quiera para poder impedir, mas la voluntad divina siempre se cumple. El problema está que cuando Él cierra,
nadie también podrá abrirlo. Y es interesante porque cuando analizamos este texto, más allá del contexto donde el cual fue escrito, está hablando de que Cristo tiene autoridad para abrir y cerrar. Mientras esté abierta, habrá oportunidad. Mientras esté cerrada, habrá terminado para siempre. En Mateo 24, Jesús contó que su venida será como la venida o como el diluvio, como en los días de Noé. Y es interesante que ahí en Mateo capítulo 24, dice que mientras Noé estaba construyendo el arca, o entró incluso al arca, todos estaban comiendo, bebiendo, haciendo su vida. Hoy, el mundo está viviendo un secularismo impresionante. No le interesa más Dios, ni siquiera la palabra de Dios. Incluso dentro del mundo religioso, personas abandonando la palabra de Dios, personas diciendo que quieren actualizar la palabra de Dios para dar rienda suelta ¿a qué? A la popularidad, a lo que dice la gente, para caer bien a todos. Cuando en la Biblia encontramos principios establecidos, como en los días de Noé. Los días de Noé eran días de violencia, de corrupción, de degeneración completa. ¿Mas qué cosa sucedió? Me interesa lo que dice el libro de Génesis capítulo 7, versículo 16. Mira qué cosa es lo que ocurrió y eso también ocurrirá antes de la venida de Jesús. Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice así: los que entraron, hablando de los animales, que eran macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios. Y termina diciendo el versículo: y Jehová cerró la puerta. Y el versículo 17 dice: y el diluvio vino sobre la tierra y duró 40 días, 40 noches. Interesante. El diluvio viene, o llega, o cae, pero antes de que caiga, la puerta se cierra. Antes de que Cristo regrese, la puerta se cierra. Jesús dijo: yo soy la puerta. Un día Jesús no más será la puerta. Un día la puerta se cerrará. La oportunidad que ha sido tantas veces despreciada se acabará. Por eso no juegues con las invitaciones ni con la voz de Dios. Dios cerró la puerta. Eso dice Génesis capítulo 7, versículo 16. Y cuando Dios cierra la puerta, por más que Noé haya intentado abrir la puerta, no se puede. Porque lo que Dios cierra, nadie abre. Eso significa que hoy estamos viviendo un tiempo de gracia que tiene que ser aprovechado. Dios está llamando a sus hijos. ¿Y de qué sirve una gracia abierta cuando hay un corazón cerrado? De nada. Hoy el mundo está ensordecido por tantas voces de placer y diversión que no escucha más la voz de Dios. Y cada día que pasa es un día menos de gracia. No sabemos con fecha exacta cuándo Cristo va a abandonar el santuario, pero sabemos que esa gracia se va a terminar. Cristo va a dejar de ser nuestro intercesor. Mientras tanto, la Biblia nos habla por lo menos de 3 momentos donde la oportunidad se acaba para el mundo. Primer momento, cuando la muerte llega. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más memoria, todo es puesto en olvido, no tienen más decisión. Cuando tú mueres no hay una oración que te salve, porque la salvación es un asunto de decisión personal. Entonces, la oportunidad para todos los seres humanos, mientras la gracia esté abierta todavía en el cielo, también se acaba cuando llega la muerte. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Nadie sabe cuándo es su último día. Miles de personas salen diciendo regreso y no más vuelven. Si los datos estadísticos dicen que cada 12 segundos una persona muere, pero nadie sabe quién es la próxima persona. Jóvenes mueren, niños mueren. No necesita una persona estar en una camilla de hospital con una enfermedad donde fue desahuciada para decir voy a morir. No.
La muerte es inesperada, es una tragedia, es nuestro mayor enemigo, nuestra mayor amenaza. Viene una enfermedad, viene una pandemia o un accidente inesperado. Todos estamos expuestos a la muerte. La pregunta es, al momento de morir, ¿dónde estamos? ¿Dentro o fuera del arca? Esa es la mayor pregunta. Si hoy fuese tu último día, ¿tú estás en paz con todos tus semejantes y en paz con Dios? Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por eso Hebreos 3:15 dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque en la Biblia no existe el mañana. Proverbios 27 dice: no te jactes del día de mañana. No sabes qué va a traer el día de mañana. El presente es para ser aprovechado. Hoy. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy, no dice estaré, no dice estuve, estoy en el tiempo presente, porque el futuro es desconocido. Por eso en el presente mi vida tiene que estar en las manos de Dios, yo tengo que estar a cuentas con Dios. ¿En qué otro momento se cierra la gracia para toda la humanidad o para las personas? Mientras todavía no se esté cerrada la gracia en el cielo. Mateo 12:31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no hay más oportunidad. Y claro que muchas personas expresan su preocupación diciendo: pastor, yo en mi momento de locura ya hablé contra el Espíritu, yo ya maldije a Dios, yo hice tantas cosas, yo ya no tengo perdón. Le digo: ¿sabes una cosa? Si todavía estás preocupado por tener perdón, es porque el Espíritu Santo continúa trabajando en ti. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene más conciencia de pecado. Ya no tiene más necesidad de arrepentimiento. Ya no escucha más la voz de Dios, ya no siente más culpa. Ya no quiere más cambiar. Porque el único que te puede convencer de pecado, el único que te puede abrir los ojos para la realidad y la condición en la cual vives, es el Espíritu. No es un pastor, no es un predicador, no es un orador, no es nadie. Cuando alguien dice: pastor, las palabras llegaron y eran para mí, el Espíritu Santo las llevó. Cuando alguien dice: yo fui a la iglesia gracias a una predicación, el Espíritu Santo usó esa predicación. Porque no es un hombre. Juan capítulo 16, cuando Jesús habla, o Juan capítulo 14 y capítulo 16, cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice: Él es el que convence de pecado. Él es el que guía toda verdad. Pero un día el Espíritu Santo será retirado sobre la tierra. Eso sucederá cuando Cristo salga del santuario, porque ya no habrá más perdón, entonces no habrá más arrepentimiento. Y si no hay más arrepentimiento, significa que no habrá nadie más quien convenza de pecado. Sin embargo, hoy, mientras todavía Jesús intercede, muchos pueden llegar a pecar contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando su corazón se endurece tanto que ya perdió la sensibilidad y no tiene más necesidad de Dios. ¿Sabes qué sucede allí? El ser humano se entrega completamente bajo el dominio de Satanás. Y el Espíritu Santo ya no puede más hablar. Por eso necesitamos todos los días escuchar la voz de Dios. Me encanta cuando la persona dice: pastor, tengo la necesidad de poder conocer más de Dios, tengo la necesidad de orar, tengo la necesidad de conocer más de Cristo. Esa no es tuya, es el Espíritu Santo trabajando en ti. Cuando la persona dice: yo no me siento cómodo, yo caigo en pecado, pero estoy incómodo, me duele, sufro, yo le prometo a Dios cambiar, pero nuevamente caigo, le pido perdón. Le digo: levántate, porque mientras tengas conciencia de pecado y necesidad de salvación, el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. No importa lo que hiciste, no importa el pasado que cargas. Mientras tengas necesidad de ir a Dios, el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Mientras estés incómodo con la vida que vivas y quieras un cambio, el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Y el Espíritu Santo trabaja de afuera para adentro para convencernos. Y cuando lo aceptamos a Cristo, trabaja de adentro para afuera para transformarnos.
Esa es la obra maravillosa del Espíritu. Pero pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Cuál es el tercer momento? Cuando Cristo salga del santuario. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice allí: el que es injusto, sigue injusto. El que es impuro, sea impuro. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. O sea, el justo ya no puede ser injusto, porque no hay más oportunidad. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo salga del santuario. Tú sabes que lo triste es que cuando Cristo sale del santuario, el Espíritu Santo es retirado de la tierra. Y hoy hay millones de personas que ya no escuchan más la voz de Dios. Y para miles de personas el Espíritu Santo se está retirando. ¿Sabes qué cosa es lo que me llena de tristeza? Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 27. Ezequiel, capítulo 3, versículo 27. Dice así: pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que escucha, que escuche. Y el que no quiere escuchar, que no escuche, porque son rebeldes. Dios no puede romper nuestra libertad. Y hoy día la rebeldía humana cada vez es mayor. Incluso dentro del mundo religioso, personas abandonando la Biblia por seguir sus propios deseos. Personas que por querer contentar a la gente dejan principios bíblicos. Y esa rebeldía un día llegará a su final. Cuando Cristo sale, habrá entonces, para toda la humanidad, ya estará el destino de cada uno de ellos definido. Porque cuando Cristo deje el santuario, el que es justo, el que es injusto es injusto. Es decir, el destino de todo ser humano habrá sido definido. El juicio habrá terminado. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Cuando el Espíritu Santo se retire, el mundo queda bajo el control completo de Satanás. La Biblia dice que vendrá sobre la tierra un tiempo de angustia cual nunca hubo. Desde que comenzó la tierra, mira, en la historia han habido muchos momentos de angustia. Pero cuando el Espíritu Santo no más convenza de pecado, la humanidad estará enloquecida. Y esto realmente es terrible. Los acontecimientos de hoy nos están preparando para una angustia mayor. Cuando el Espíritu Santo se vaya, los seres humanos que no tienen el sello de Dios o no han aceptado a Cristo en su vida, quedan bajo el dominio completo de Satanás. ¿Recuerda lo que dice el Evangelio? Que cuando Judas se levantó, Satanás tomó posesión de él. Porque la última oportunidad que él tuvo es cuando Jesús lo lavó los pies, incluso sabiendo que lo iba a traicionar. Esa última oportunidad lo desperdició. Cruzó la línea. Y finalmente dice el libro de Lucas 22:3 que Satanás entró en él. O sea, Satanás tomó el control completo de su vida. Mira lo que dice este texto, Jeremías 30, 5 al 7. Así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz. He visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Se han vuelto pálidos los rostros. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, los hijos de Dios van a pasar también por ese tiempo de angustia. ¿Y de qué trata la liberación? Del encuentro con Dios. Porque entre que Jesús sale del lugar santísimo y su venida, los días son pocos.
Y la liberación viene. Sin embargo, va a haber angustia. Y va a ser cuando Cristo salga del lugar santísimo. Va a haber angustia para los hijos de Dios y angustia para los impíos. Los impíos por las plagas que caerán sobre la tierra, y para los hijos de Dios una angustia mental y una angustia física. La angustia mental porque todos se preguntarán, ¿mis pecados habrán sido perdonados? Porque saben que no hay más gracia. La angustia física porque estarán huyendo. La Biblia habla de una persecución en el tiempo del fin. De aquí te voy a mostrar ese texto bíblico. Mas los impíos sufren porque es allí donde caen las 7 plagas. O sea, cuando caiga la primera plaga sobre la tierra, la gracia habrá terminado en el cielo. No sabemos cuándo termina, lo que sabemos es cuándo ha terminado. Cuando las 7 plagas caigan, significa que Jesús no está más intercediendo y el Espíritu Santo se habrá ido. Eso significa que habrá una angustia cual nunca hubo. Te voy a decir una cosa aquí muy interesante. Hoy vivimos angustia, pero esta será como nunca hubo. Y Dios por amor llamará al descanso a muchos de sus fieles porque sabrán que no soportarán esa angustia. Y a muchos hoy los está preparando para vivir esta angustia. Por eso cuando vengan crisis en tu vida, no te desesperes, confía en Dios. Porque una angustia mayor viene. Muchos dicen, de aquí viene lo mejor, esto se va a recuperar. No, cada vez mayor angustia va a haber. Sin embargo, cuando miramos con fe, vemos que el final es glorioso porque Cristo regresa. Entonces, vamos a seguir analizando de este tema tan fascinante. No cambies el canal, vamos a una breve pausa, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando sobre ese momento cuando la puerta de gracia se cierre en el cielo, cuando no habrá más oportunidad para los seres humanos. Y ya vimos aquí algunos textos que en ese momento sobre la tierra habrá una angustia completa, tanto para los hijos de Dios como también para los impíos. Vamos a ver otro texto. Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado. Esa libertación tiene que ver con la venida de Jesús y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Por eso en Lucas 10:20 encontramos cuando los discípulos fueron a Jesús a contarle, Señor, hemos visto grandes maravillas, grandes cosas han sucedido. Jesús le dice, más bien alégrense si ustedes saben que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la angustia que viene sobre la tierra es una angustia cual nunca hubo. Pasamos por una crisis mundial y esto trajo mucha angustia, desestabilidad, inestabilidad económica, política, social, problemas mentales, problemas de salud. Son apenas señales de la angustia que vendrá. Y sabes, pensar en ello es terrible. Ahora, antes de que Cristo salga del lugar santísimo, nosotros tenemos aquí una advertencia que está en el libro de Apocalipsis. Por eso necesitamos leer más el libro de Apocalipsis sobre las cosas que acontecerán en el tiempo del fin. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Es interesante este capítulo. Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. Bestia en la Biblia es poder, o sea, 2 poderes. Un poder que sube de la tierra y otro poder que sube del mar. Y aquí estas 2 bestias tienen características. Y nosotros ya hablamos aquí en Biblia Fácil sobre el libro de Apocalipsis y analizamos con detalles todo esto. Tú puedes ver esto en programas anteriores sobre Apocalipsis. Pero mira lo que sucede en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Dice así. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y hizo guerra contra los santos y los venció.
¿De qué está hablando? De un poder que se levantaría en la historia. Primero dice que habla blasfemias. Y nosotros viendo todas las características de Apocalipsis 13, apenas te voy a mencionar para que tú vayas a investigar y puedas ver incluso el otro video donde hablamos sobre este capítulo. Este Apocalipsis 13, de este primer poder, es el sistema papal. ¿Por qué? Porque dentro de la historia es el único que persigue por 1260 años. Incluso en la Biblia habla de 1260 años de persecución, que comienza en el año 538 y va hasta el año 1798. Pero en el tiempo del fin, mira lo que va a suceder. Vamos a leer el versículo 15. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no lo adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y es 666. Y hay tanta especulación sobre este número, ¿verdad? En Apocalipsis encontramos siempre un antagonismo entre la marca y el sello. Y en Apocalipsis encontramos siempre cómo Satanás intenta falsificar las obras de Dios. Encontramos una mujer pura en Apocalipsis 12 y una mujer ramera en Apocalipsis 17. Satanás tiene una obra de falsificar las obras de Dios. Dios tiene un sello, Satanás coloca una marca. Y ese 666 viene de los dioses babilónicos, que es desobediencia. El 6 es número de hombre, desobediencia. Para comenzar, el hombre fue creado en el 6º día. Pero el 6 significa imponer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y por favor, yo quiero aquí ser muy claro. Hay muchas especulaciones diciendo por allí, la marca de la bestia viene con un chip, viene con una vacuna. Queridos, Apocalipsis es un libro donde es simbólico por ser profético. Entonces la marca de la bestia no será algo literal. Nadie vendrá a marcarte 666. Nadie vendrá a ponerte un chip debajo para diciendo ahora tienes la marca de la bestia. Esto es un asunto simbólico. ¿Y simbolismo de qué? Desobediencia. Entonces la Biblia me habla de sello de Dios, de aquellos que son sellados son aquellos que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Y aquellos que tienen la marca a la vez son aquellos que desobedecen a Dios. Pero ¿de qué manera se ve visible en el tiempo del fin? Vamos a ver si esto no es una copia de Satanás. Mira, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña mucho para interpretar el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, 2. Dice así: a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Eso dice en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 8. Las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, o sea, entre tu frente. Lee el versículo 17. Dice así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y estatutos que te he mandado. ¿De qué habla el capítulo 6? Del amor a Dios y la obediencia a Dios. Escúchame bien. Aquí está la clave para poder analizar el sello de Dios y marca la bestia. Eso de colocar en la mano y en la frente, para los hijos de Israel era la ley de Dios. ¿Qué cosa hace Satanás? Él coloca una marca. ¿Y la marca qué cosa es? En contra de la ley de Dios. Porque Dios quiere que su ley esté en nuestra mente. Nuestras manos significan acciones, que actuemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su ley. Pero Satanás, en lugar de la ley, sustituye la ley por una marca. ¿Qué cosa es la marca? Una sustitución de los mandamientos de Dios. Efesios 4 dice que todos somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo? Coloca nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios.
Entonces, en el tiempo del fin, aquellos que son sellados por el Espíritu son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. Esto no es legalismo, esto es Biblia. ¿Comprendes? Entonces, el conflicto final entre sello y marca es entre lealtad a Dios y su ley y desobediencia a Dios y su ley. Entonces, es un asunto simbólico, esto es una decisión, pero que vendrá como imposición. Escúchame con atención. El punto de quiebre final va a ser adoración. Y cuando hablamos de adoración dentro de la ley de Dios, hablamos de un día para adorar. Por eso es que el punto de quiebre en el tiempo del fin es adoración dentro de la ley de Dios. Ya te mostré aquí en la Biblia que Dios quiere que su ley esté en nuestra mente y en nuestras manos, en nuestras acciones. Satanás, ¿qué cosa coloca? En la frente y en la mano una marca. O sea, él coloca algo para quitar la ley del pueblo, de las personas, de su mente y de sus acciones. Mucha atención con esto. Por eso es que hay tanta gente enardecida contra la ley de Dios, porque de esto se trata marca y sello. Y específicamente el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento me llama a adorar al Creador. Según Apocalipsis capítulo 14 dice, adora al Creador, aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y si vas a Éxodo capítulo 20, versículo 8, vas a encontrar la misma expresión. ¿Sabes dónde? En el cuarto mandamiento. ¿Sabes cuál es el cuarto mandamiento? El día sábado. Entonces llegará un momento en que se colocará una ley para imponer un falso día de adoración que está en contra de la ley de Dios. Esto es la marca de la bestia. Ahora no, será cuando venga como imposición, donde nadie podrá comprar ni vender a menos que acepte. Y hoy mismo hay tanta gente siendo despedida de su trabajo, jóvenes que no pueden terminar la universidad, habiendo libertad religiosa. Hoy tenemos tanto problema cuando queremos ser fiel a Dios. Imagínate cuando esto se cumpla. Quiero que entiendas, la ley nos salva. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, es el fruto, es la consecuencia, es la evidencia que en el tiempo del fin, según Apocalipsis 14:12, son aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Por qué tanto énfasis en los mandamientos? No porque los mandamientos salvan, sino porque el diablo viene para destruir justamente su ley. Y aquellos que quieren ser fieles y leales a Dios tendrán que sufrir persecución. Despedidos de sus trabajos, el justo por fe vivirá. Y aquí comenzará, ¿qué cosa? Una persecución. Dice que tendrá poder, ¿para qué? Para matar a aquel que no lo adore. ¿Estás entendiendo cómo este asunto es tan serio? Entonces ahí está, marca y sello. Tiene que ver con adoración, con lealtad, con fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces ya vimos que aquí el sistema papal está en como el primer poder de Apocalipsis capítulo 13, porque él dice que habla contra blasfemias contra Dios. Ya vimos aquí, por ejemplo, que el único que dijo ser Dios en la tierra es el Papa. El Papa León XIII decía, nosotros somos Dios en la tierra. Eso es una blasfemia. Quien se atreve a perdonar pecados en lugar de Dios es una blasfemia. Persigue a los hijos de Dios durante 1260 años, eso está en la historia está manchada de sangre. Entonces ese primer poder representa ese poder papal. Pero un día recibió una herida de muerte, eso también dice Apocalipsis 13. Quiere decir, se le quitó su dominio y su autoridad. ¿Cuándo sucedió eso? En 1798, cuando Berthier, que es un general de Napoleón, le quitó toda su autoridad al Papa Pío VI. Pero también dice Apocalipsis 13 que esa herida será sanada. Y claro, y toda la tierra se maravillará, dice, y todos irán en pos de él. Y tú ya viste tantas declaraciones que hoy incluso están en contra de la palabra de Dios. Pero hoy te voy a mostrar otra cosa. Esta es una encíclica escrita por el Papa Francisco, llamada Laudato Si. Este está disponible para la venta, puedes comprar incluso digital. Mira, apenas tiene 190 páginas.
Aquí habla sobre el bien común. Aquí habla sobre cómo cuidar el medio ambiente. Tú sabes que esta encíclica hoy está siendo estudiada por la ONU y varios gobernantes lo han aceptado, solo que detrás de esto hay un contexto religioso. Y dice que el mundo necesita para cuidar el medio ambiente un día de descanso. ¿Cuál crees que pone? ¿El que dice la Biblia o el que la Iglesia Católica colocó? Domingo, dice. Es apenas una propuesta. Viste que el trasfondo es lindo. Y aquí en esta encíclica nosotros vemos que hay un acercamiento tremendo. Hoy tú puedes ver un acercamiento entre todos los presidentes y líderes del mundo. Si tú revisas en la historia, cuando la Casa Blanca daba alguna bienvenida al Papa, recuerda que los Estados Unidos fue formado por los padres peregrinos que venían huyendo de la persecución del Papa. Pero después se arreglaron las relaciones y hoy estos dos poderes van juntos. Líderes de todo el mundo, tanto budistas, tanto islam, musulmanes, lo aceptan. Hay puentes creados, el mundo se sorprende, el mundo ya lo adora, hay un acercamiento. La pregunta es, ¿cómo esto se va a poder? Porque hay hoy día tantas ideologías, izquierda, derecha, filosofía, el marxismo por un lado, comunismo, capitalismo. ¿Cómo se va a unir todo? Tiene que haber alguna cosa que una a toda la humanidad. Una preocupación que une a toda la humanidad. Medio ambiente. ¿Estás entendiendo? Entonces, a través de una cosa que une a toda la humanidad, va a venir, y cada vez vemos cada vez más cerca el cumplimiento de esta profecía. Tú sabes que los mayores ricos de este mundo piensan que la solución para los problemas de este mundo es que haya un gobierno global. ¿Sabías de eso? Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Y quiero decirte una cosa muy seria aquí. COVID-19 vino para enseñarnos que el mundo sí se puede unir por una causa. Todo el mundo. Que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Eso sí nos enseñó. ¿Entiendes? Entonces las profecías se van a cumplir exactamente como dice la Biblia. Pero ya te dije que entre los más ricos del mundo dice que debe haber un orden, un nuevo gobernante mundial. Y ahora te voy a mostrar un asunto realmente serio. Tú sabes que hace algún tiempo, corto tiempo, apareció otra encíclica del Papa Francisco llamado Fratelli Tutti, que traducido sería Fraternidad Universal. Yo quiero que prestes atención, porque eso también está disponible para todo público. Algunas cosas que dice aquí. Esta es la propuesta de un gobierno mundial con poder ejecutivo, dotado de poder, que esté por encima de los estados y lleve adelante una agenda global. Que los gobiernos nacionales entreguen su poder a ese gobierno mundial. ¿Cuál es el objetivo? Solidaridad. ¿Te das cuenta que hay un punto que puede unir a todos? Los masones aplauden esta idea. Los líderes religiosos cristianos y musulmanes, algunos los llaman el mayor regalo de Francisco. Muchos católicos, sinceros obviamente, expresan su descontento. Muchos de ellos dicen, este no es el cristianismo de la Biblia. Incluso el monseñor Vígano, que es un arzobispo católico, dice, esto parece ser escrita por un masón. Vicente Montesinos del Canal Católico dice, la jerarquía del Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. No es momento de callar, el que esté con Bergoglio está contra Cristo. Lo dice así, de manera clara. Esto puedes buscar allí, está en fuentes oficiales en internet. Ahora, ¿qué cosa se propone? Una reforma de la ONU, del sistema económico, para crear la familia de las naciones. Es decir, un nuevo orden jurídico, político y económico. ¿Y qué cosa dice? La crisis COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente, por eso necesitamos otra estructura mundial fuerte y solidaria. Dice, usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. O sea, ya no la palabra de Dios. Que la venida de Cristo solucione las cosas, eso ya no. Mejor nosotros creemos